Bien, ¿me confirman si se puede ver la pantalla, por favor? Sí, que se ve. Ya, está bien. Bien, lo que habíamos visto en este ejercicio, voy a copiar el enunciado para que continuemos trabajándolo, es poder diseñar un sistema gas lift continuo para poder incrementar la producción de un pozo. La producción que queremos incrementar o que queremos obtener son 2.000 barriles por día. Bien, lo que hemos visto en los pasos, vamos a repasar un poco. El primer paso es poder graficar la profundidad media de los baleos. Como en el enunciado nos dice que la profundidad es de 9.500 pies, trazamos una línea horizontal a los 9.500. El paso 2 es poder graficar la línea del gradiente de presión estática. La presión estática en fondo es la presión que va a existir en fondo de pozo cuando el pozo está cerrado, ¿no? Cuando no haya flujo. Y esta presión estática en el enunciado nos dice que es 2.900 psiG. Para poder determinar su gradiente, lo que hemos hecho es ubicar este punto de 2.900 psiG a la profundidad media de los baleos. Una vez que tenemos este punto ubicado, vamos a graficar aquí el punto 2.900. Una vez que tenemos ubicado este punto, debemos determinar a qué profundidad se encontrará el fluido, ¿no? Como hemos mencionado, cuando se cierra el pozo o cuando el pozo no tiene suficiente energía para elevar los fluidos hasta superficie, va a haber una columna estática de fluido dentro de la tubería. Y lo que queremos calcular en este paso 2 es a qué profundidad se encontrará esta columna estática, ¿no? Si realizamos una gráfica, asumamos que esta es la tubería y a una determinada profundidad se va a encontrar el nivel de fluido, ¿no? Y este no va a tener la energía suficiente para llegar a superficie. Esta profundidad es la que queremos encontrar. Para esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ubicado primero el punto de 2.900 psiG, la presión en fondo, y hemos utilizado la ecuación dividiendo la presión estática de fondo entre el gradiente del fluido de ahogo, del kill pill. Dividiendo encontramos 6.237, que es la altura del fluido. Y para determinar su profundidad, restamos la profundidad total, que son los 9.500, menos esta altura calculada. Eso nos da un valor de 3.263. Ubicamos este punto, 3.263, y vamos a intersectar ambos, ¿no? El de 2.900 psiG y 3.263. Esta segunda línea es la curva de gradiente del fluido estático, ¿no? El gradiente estático. El paso 3 era poder graficar el gradiente de presión del gas de inyección. En los datos nos dice que el gas es inyectado a 1.200 psiG. Surface Gas Injection Pressure, 1.200 psiG. Como nos indica que esta es la presión en superficie, ubicamos este punto en superficie, 1.200, y con los cálculos que hemos hecho determinamos cuánto representará esta presión cuando el gas llega a fondo. Una vez que tenemos el gradiente de presión del casing, esta línea azul es el gradiente de presión del casing, continuamos con el paso 4, que es el cálculo de la presión en fondo de pozo. Para calcular la presión en fondo de pozo en una condición fluyente, ¿no? Recordemos que esta presión es la presión en fondo estática. Cuando el pozo o cuando no hay flujo, cuando el pozo está cerrado, cuando no hay flujo. En el paso 4, lo que vamos a hacer es determinar la presión en condición fluyente, cuando el pozo esté produciendo. Para determinar la presión en condición fluyente, utilizamos la ecuación del índice de productividad. Despejando la presión fluyente de esta ecuación, va a ser igual a la presión estática menos el caudal sobre el índice de productividad. Con esta ecuación determinamos que la presión
fluyente será de 1900 psigs y ubicamos este punto, 1900 psigs. La diferencia entre estos dos, esta es la presión estática y esta es la presión fluyente. Una vez que tenemos los 1900 psigs, hay que tener un valor de profundidad también. Y para poder obtener este valor de profundidad necesitamos usar curvas de gradiente de presión. Como hemos mencionado del libro de Ilbex, hay varias curvas de gradiente de presión, ¿no? Y cada curva es elaborada para condiciones específicas, de diámetro, caudal, corte de agua, relación gas-líquido, y hay que utilizar la curva apropiada para los datos del ejercicio. Para este diámetro, para este caudal, para esta gravedad específica del agua, del gas, del petróleo y algo muy importante, el caudal, ¿no? Una vez que tenemos la curva de gradiente seleccionada, identificamos y calculamos cuál será la profundidad. Y en este caso no lo vamos a repetir, ya lo hemos hecho en la anterior clase. Para esta presión de 1900 psigs, nos da como resultado una profundidad de 5300 pies a través de las curvas de gradiente. Tenemos este punto de 5300 y la intersección entre estos dos nos va a dar la línea de gradiente fluyente. Veamos entonces, esta es la presión estática en fondo y esta curva de gradiente o línea de gradiente es el gradiente estático. Esta es la presión fluyente y este es el gradiente a condiciones fluyentes. Hasta ahí hemos completado el paso 4. El paso 5, un dato importante que resaltar acá, es que donde intersecta la presión del casing con el gradiente fluyente, este punto de intersección, es el punto más bajo donde se puede inyectar gas. Si es que nosotros hacemos el diseño gas lift de forma apropiada, el último mandril tendría que estar ubicado a esta profundidad, ¿no? En este punto. El paso 5 era graficar la curva de gradiente de flujo con una relación gas-líquido 1000:1, que es un dato también que nos da el ejercicio, ¿no? Flowing gas oil ratio, relación gas-petróleo fluyente 1000:1. Para graficar este gradiente, lo que hacemos es simplemente de la presión de superficie, vamos a ver también este dato, presión en superficie, flowing tubing head pressure 200 psigs. Tenemos este punto en la gráfica, 200 psigs. Trazamos una línea intersectándola con el gradiente de presión del casing a la profundidad media de los baleos. Y esta línea se denomina gradiente fluyente a una relación gas-líquido 1000:1. Hasta ahí hemos trabajado la clase anterior. Lo que resta hacer es poder determinar los gradientes de temperatura y ya la profundidad de las válvulas también. A partir de acá vamos a continuar entonces y les voy a pedir que, como la anterior clase, me puedan seguir con sus gráficas para que si hay alguna duda podamos resolverla en el momento. Voy a copiar esta gráfica para que la podamos hacer junto conmigo. Bien, una vez que hemos completado el paso 5, lo que resta hacer es determinar la profundidad de las válvulas o la profundidad a la que va a estar ubicado cada mandril. Para esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a trazar una línea paralela al gradiente estático a partir de esta presión de 200 psigs y la vamos a intersectar con la presión del casing. Voy a hacer este trazo. Trazamos una línea paralela, yo la voy a hacer acá para que sea paralela, una línea paralela al gradiente estático y la llevamos a partir de los 200 psigs hasta que intersecte con el gradiente de presión del casing.
Con la misma pendiente del gradiente estático, la línea roja, trazamos una línea a partir de los 200 psigs hasta que intersecte el gradiente de presión del casing. Esta intersección, ¿qué me dará como resultado? El resultado que voy a obtener va a ser la profundidad del primer mandril y por ende la primera válvula. Vamos a hacerlo más gruesa la línea para que se pueda ver mejor. Y esta intersección nos da la profundidad de la primera válvula. Trazamos a partir de esta intersección una línea horizontal. Voy a hacer zoom para que pueda ver mejor la intersección. Acá es. Y esta sería la profundidad de la primera válvula, ¿no? Estamos con 2000, acá estaríamos con 2500, 2230, ¿no? Más o menos, 2230. Y todos estos datos los voy incluyendo en una tabla. Vamos a hacer una tabla que tenga el número de válvulas como primera columna, 1, 2, 3, dependiendo del número de válvulas que resulte, la profundidad, los demás datos ya los vamos a ir añadiendo conforme vayamos avanzando. Bien, como hemos mencionado, la profundidad de esta primera válvula, en mi caso, vamos a verificar la gráfica. Tenemos que tomar el dato de la intersección de esta curva paralela o esta línea paralela con el gradiente de presión del casing. Sería en este punto. Creo que lo he movido un poco mi gráfica. Ahí. Vamos a verificar el resultado. Estaríamos con 2500, 2250. Me parece que estamos con 2150, 2180. Eso lo pueden verificar ustedes en sus gráficas. Pueden escribir en el chat, por favor, a qué profundidad les da esta primera válvula. ¿Qué profundidad obtienen con esta primera válvula o este primer mandril? Escribámoslo en el chat, por favor. ¿Alguna consulta? 2100, 2200, está bien. Como es un método gráfico, estas profundidades también pueden variar, pero no deberían tener mucha variación, ¿no? Si es que ya existe una variación de 300, 500 pies, por ejemplo, es porque hay algún error en el procedimiento del método. Pero si la variación es pequeña, incluso hasta unos 100 pies, podría ser aceptado el resultado. Pero más allá ya puede haber algún error en el procedimiento, ¿no? Como es gráfico, tienen que verificar su escala, que esté bien elaborada su escala. Lo pueden hacer, como les decía, a mano. Puede ser el ejercicio resuelto en AutoCAD también, si es que lo hacen para alguna práctica. Y así, dependiendo del manejo que ustedes tengan, lo van a poder resolver de manera eficiente. Este es el siguiente paso. Esa profundidad, esa profundidad nos guiamos con la línea roja, ¿verdad? Para la paralela. Exacto. Con esta misma pendiente del gradiente estático, esto lo voy a mover un momento. Esta misma pendiente sería así. La misma la llevamos hasta los 200 psigs y hacemos que intersecte con el gradiente del casing. ¿No? En mi caso no sé por qué ha variado mucho. Sí, creo que mi gráfica se alteró. 200 psigs y la intersectamos con el gradiente del casing y esta intersección la leemos en la profundidad.
No estamos con 2000, sí, 2180, 2500, 2000, 2200, ya me da, lo voy a corregir. Creo que he cambiado la escala de mi gráfica, 2200. Incluso un poco más, 2000, 2300 es en mi caso. Una vez que concluimos con este paso, los siguientes pasos es poder determinar las profundidades de las siguientes válvulas. Acá voy a escribir el nombre del primer mandril número 1. No perder los pasos que estamos realizando, ¿no? Para no perder esta información y poder manejarla de mejor manera. Mandril número 1. El siguiente paso es poder graficar los gradientes de temperatura. Las temperaturas que tenemos como datos, temperatura de cabeza y fondo. Vamos a ver nuevamente el enunciado del ejercicio. La temperatura en cabeza estática es de 80 grados Fahrenheit y la temperatura en fondo es 200 grados Fahrenheit. Este primer gradiente lo vamos a graficar, 80 en superficie y 200 en fondo. Vamos a nuestra gráfica y trazamos una línea entre 80 en temperatura, que sería 100, 90, 80, y 200 en fondo. ...80 en superficie y en fondo 200. Este es el gradiente de temperatura estática. Y también nos da como dato temperatura fluyente. Nos dice flowing surface temperature, ¿no? Temperatura fluyente en superficie, 120 grados Fahrenheit. Vamos a graficar un gradiente fluyente. Como nos dice que la temperatura fluyente en superficie es 120, partimos de 120, 100, 110, 120 y en fondo lo intersectamos con 200. Y estos son los dos gradientes de temperatura. El primero, un gradiente estático, y el segundo, un gradiente de temperatura fluyente. Gradiente estático y el del lado, gradiente fluyente. Vamos a ponerlas en verde las líneas. Bien, ese es el siguiente paso. Graficar los gradientes de temperatura. Mientras vamos graficándolo, mientras los van graficando, vamos a repasar estos pasos. Habíamos visto ya hasta el paso 5. Como hemos mencionado, para el siguiente paso, para determinar la profundidad de la primera válvula, paso 6, utilizamos la misma pendiente del gradiente estático y la llevamos hasta los 200 PSIGs e intersectamos la línea con el gradiente de presión del casing. El resultado de esta intersección será la profundidad de la primera válvula y por ende del primer mandril. El siguiente paso, paso 7, es poder graficar los gradientes de temperatura, tanto estático, 80 y 200 Fahrenheit, como fluyente, 120 y 200 grados Fahrenheit. Estático entre 80 y 200 y fluyente entre 120 y 200. Gradiente de temperatura estático, gradiente de temperatura fluyente. ¿Hasta aquí alguna consulta? Bien, como ya tenemos, gracias, como ya tenemos la profundidad de la primera válvula, el siguiente paso es poder determinar su temperatura. Esta misma línea, esa misma intersección, la podemos llevar tal vez con una línea segmentada
hasta la línea de temperatura de gradiente estático. Y leemos cuánto será esa temperatura. Vamos a graficar esta línea y vamos a leer la temperatura. Vamos por acá. A esta misma profundidad del primer mandril lo llevamos hasta el gradiente de temperatura estático, la primera línea, el gradiente estático. Y esta intersección la leemos en el eje X. Nos da unos 108, ¿no? 110 sería acá, 108 grados Fahrenheit. Si les da 110, también puede, no hay problema, también puede variar dependiendo de cada gráfica. En este caso sí sería 108, está un poquito antes del 110. Temperatura en la tabla en grados Fahrenheit. 108 grados Fahrenheit. Teniendo la temperatura, podemos continuar y determinar la profundidad de las siguientes válvulas, tanto la profundidad como la temperatura de las siguientes válvulas. ¿Qué es lo que sigue en el procedimiento? Lo vamos a graficar a grandes rasgos. El procedimiento es similar. Con esta misma pendiente trazamos la línea diagonal, la intersectamos con la presión del casing y leemos la profundidad. Nuevamente con la misma pendiente trazamos una diagonal, la intersectamos y es la siguiente. Trazamos la diagonal, la intersectamos y es la siguiente válvula y lo mismo, ¿no? Trazamos la diagonal, intersectamos y es la siguiente válvula. Ese es el procedimiento a grandes rasgos. Pero antes de poder hacer estas líneas, van a haber ciertas condiciones que van a ir cambiando. ¿Cuáles son estas condiciones? Vamos a asumir una caída de presión del casing para cada nueva válvula de 10 psigs y un factor de seguridad del 10%. Esto lo voy a escribir acá. Hoy ya lo tenemos también en la diapositiva, vamos a ver. Para las siguientes válvulas dice, considerando el gradiente del casing, grafique la línea desfasada de 10 psigs. Sobre esta línea azul, donde está el gradiente del casing, una línea paralela, vamos a trazar una línea paralela con un desfase de 10 psigs. ¿Por qué lo estamos graficando de esta forma? Porque está considerando que va a existir una caída de presión en el casing a medida que el fluido va a ser inyectado, el gas va a ser inyectado. Si bien nosotros vemos en el método de cálculo de presiones a la profundidad de la válvula que la presión efectivamente aumenta al aumentar la profundidad, pero puede haber alguna restricción de flujo, tal vez alguna otra pérdida por fricción que haga que la presión caiga. Entonces nosotros estamos considerando este aspecto con este desfase de 10 psigs. Vamos a hacer este siguiente paso. Vamos a trazar una línea paralela a la presión del casing. Y esta línea de la presión del casing, trazamos una línea paralela de 10 con un desfase de 10 psigs. Eso lo podemos ver en esta escala, ¿no? Con un desfase de 10 psigs, que es un desfase mínimo. Estaría ahí, un desfase de 10 psigs. Una vez que tenemos este desfase de 10 psigs marcado, la siguiente válvula va a intersectar con esta línea paralela que hemos trazado, ya no con la línea del gradiente de presión azul con la que se intersectó la primera válvula. La siguiente se intersecta con la paralela. Además de considerar este desfase de 10 psigs, también hay que tomar en cuenta un factor de seguridad.
se debe considerar un factor de seguridad en este punto, dado que las curvas de gradiente no son exactas a las condiciones de flujo. Hemos trabajado con una curva de gradiente y estas curvas de gradiente tienen algunos desfases, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos considerado una densidad o una gravedad específica del agua. Vamos a ver en los datos. Bueno, no lo tengo aquí. De 1.008, si no me equivoco, pero la gráfica tiene ligeras variaciones. Entonces, como estas curvas de gradiente no son exactamente iguales a las condiciones con las que nosotros queremos trabajar en el ejercicio, tomamos en cuenta un factor de seguridad. Este factor de seguridad considera, pues se puede tomar como un 10%. Este porcentaje depende de la persona que hace el diseño. El que diseña puede tomar un porcentaje mayor o un porcentaje menor de factor de seguridad, dependiendo mucho de la confiabilidad de las curvas de gradiente que se estén utilizando para resolver este ejercicio. Si se utilizan curvas de gradiente bastante confiables, si la escala se puede ver muy bien, si se ajustan a todos los datos, este factor de seguridad podría ser menor. Pero si las curvas de gradiente no son tan ajustadas a los datos del ejercicio, si tal vez son algunas borrosas, no tienen una buena escala, podemos tomar un factor de seguridad mayor. Este 10%, ¿dónde lo utilizamos? Este 10% se utiliza a partir de esta intersección entre la línea horizontal y el gradiente fluyente de una relación 1000:1. Es decir, a partir del punto de intersección entre la línea horizontal del mandril 1 y esta línea verde, vamos a tomar el factor de seguridad del 10%. Lo primero que vamos a hacer es trazar una línea o simplemente leer el valor de presión de esta intersección. Vamos a leer el valor de la presión de esta intersección. Nos da, en este caso, 100, 200, 300, 400, 460. Puede variar en función a cada gráfica, ¿no? En este caso, sí, 460. Voy a escribirlo también en la tabla. Intersección en la presión, PCIGs. 260. Y a partir de este punto, tomo el factor de seguridad del 10%. Es decir, voy a sumar 460 más 0.1, que sería el 10%, por 460. ¿Cuánto me daría eso? $506. Sí, veremos. 1.1. Sí, 560, ¿no? No, 506, esperen un momento. 506, correcto. Este valor es tomando en cuenta el factor de seguridad del 10%. Lo vamos a tabular también con las respectivas unidades PCIG. 500. ¿Para qué me sirve este valor? Nos va a servir para poder determinar a partir de qué presión trazo la siguiente línea. Como el valor es 506, a partir de 506 trazo la siguiente línea. Ahora el procedimiento va a ser el mismo, ¿no? Trazamos una línea paralela al gradiente de presión estática y la llevamos hasta la línea horizontal de la primera válvula o del primer mandril. Y partimos del valor de presión que hemos calculado, 506.
Aquí estamos con 400. Esta línea es la de 400. Esta es la de 500. 506. Estaría por ahí más o menos. Y vamos con la línea paralela al gradiente del casing, ¿no? La que hemos desfasado 10 psigs. Y esa sería la profundidad de la segunda válvula. Esta intersección es la profundidad de la segunda válvula. Y ya este procedimiento se repite para las válvulas siguientes, ¿no? Ya es repetitivo, lo vamos a seguir haciendo para que no hayan dudas. Veremos entonces el resultado. Este sería el mandril 2. Mandril número. Y tendríamos una profundidad de 4000, acá estamos con 4500, 250, 100, 4050, ¿no? Aproximadamente 4050. Profundidad de la segunda válvula o del segundo mandril, 4050. Leemos el valor de la temperatura con la intersección con el gradiente de temperatura estático. La temperatura está aproximadamente 100, 110, 120, 131. Y en los otros datos que se han registrado para el ejercicio o para la válvula anterior también los tenemos que registrar. A partir de aquí el procedimiento es repetitivo. Vamos a repetirlo. Trazamos una línea paralela al gradiente del casing desfasándola 10 psigs. Una vez que la desfasamos 10 psigs, determinamos el valor de la intersección de la línea horizontal del segundo mandril con la línea verde, que es el gradiente fluyente, y leemos la presión. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 670. La intersección 670. Y agregamos un factor de seguridad del 10%. 670 más 0.1 por 670. Tendríamos una presión de 737. Entonces, la siguiente diagonal debe partir de 737. Con la misma pendiente, identificamos dónde está esta presión. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Esta es la de 700. 750 estaría a la mitad, 37 por acá. Partimos de 737 y la intersectamos con el gradiente que tiene el desfase para cada válvula de 10 psigs. Este punto va a ser la intersección que nos dará la profundidad del siguiente mandril. Este sería el mandril número 3. Registramos su profundidad y su temperatura. En este caso estamos con 5000, 5500, 5450, 5450, el tercer mandril. La temperatura respectiva también lo vemos en el gradiente de temperatura estático. Tenemos una temperatura de 148, ¿no? 100, 110. 110, 20, 30, 40, 148, 149. Vamos a ponerla como 148.
Y el siguiente procedimiento va a ser repetitivo. Repetimos. Trazamos una línea paralela al gradiente del casing, desfasada otros 10 PSIGs. Luego determinamos cuál es la presión de esta intersección de la línea horizontal del mandril con la línea verde del gradiente fluyente. La presión la leemos, estamos con 840, 830, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 835. Tenemos un factor de seguridad del 10%. 835 más 0.1 por 835. Sería 918.5. Entonces, la siguiente línea diagonal con la misma pendiente debe partir de 918.5, ¿no? Que era la de 800, 900, 918.5. Por ahí, este es el punto donde tendríamos que partir desde 818.5. 918.5. La intersectamos con la línea paralela del casing, del gradiente del casing que hemos graficado. La línea horizontal va a ser la profundidad de la siguiente válvula. Trazamos la horizontal justo en la intersección. Este sería el mandril número 4. Y el procedimiento se va a seguir repitiendo hasta que vamos a establecer un límite, ¿no? Vamos a ver cuál es ese límite. Pero vayamos, por favor, siguiendo los mismos pasos y determinar cuántas válvulas podríamos tener y cuántos mandriles podríamos tener. El mandril 4 tiene una profundidad de 6.000, 6.500, 6.400, 460. Dependiendo de la escala, hay que hay que tener una buena escala para poder determinar un valor más acertado de la profundidad. 6.500 en este caso, y 6.460 sería justo donde cae esta línea horizontal. Y la temperatura lo mismo, ¿no? La intersección de la línea horizontal con el gradiente estático nos dará la temperatura. Estamos con 162 aproximadamente. Y el procedimiento se repite. Trazamos una línea paralela al gradiente del casing, desfasada 10 PSIGs. Una vez que tenemos ya esta línea paralela, identificamos este punto de intersección entre la línea horizontal del mandril y la línea verde del gradiente fluyente. Esta nos me da un valor de presión aproximado de 980 PSIGs. Registro ese valor, 980, y agrego el factor de seguridad del 10%. ¿No? Lo puedo hacer como lo hemos hecho en los anteriores pasos, 980 más 0.1 por 980, o algo más fácil es poder multiplicar 1.1 por 980 y me va a dar el mismo resultado, ¿no? Acá estamos agregando el 10%. Tendríamos una presión de 1078, es decir que la siguiente línea diagonal debe partir de 1078. Esta sería la presión de 1000. 1078 se encontraría por acá. La intersectamos con la paralela al gradiente de presión del casing que acabamos de graficar
y esa sería la profundidad del siguiente mandril. Mandril número 5. Registramos nuevamente su presión y su temperatura. Su profundidad, perdón, y su temperatura. La profundidad estamos con 7500, 7250, 7100. Ya es el mandril número 5. La temperatura la registramos también. La intersección con esta línea horizontal y el gradiente de temperatura estático. Estamos con una temperatura de 150, 60, 171. Repetimos el procedimiento. Trazamos una línea paralela al gradiente de presión del casing, desfasada 10 psigs más. Luego identificamos cuál es el valor de la presión de la intersección de la línea verde con la línea horizontal, del gradiente fluyente con la línea horizontal. Leemos el valor de la presión, 1080. Y agregamos este factor de seguridad del 10%. 1080 por 1,1. 1188. La siguiente línea diagonal debe partir de 1188, ¿no? Esta es la de 1100, esta línea es la de 1100. Esta sería la de 1200. 1188 estaría por ahí. 1188. La intersectamos con el gradiente del casing, que hemos desfasado los 10 psigs, y el resultado de la intersección nos da la profundidad de la siguiente válvula, que aproximadamente sería justo los 7500, ¿no? Este es el mandril número 6. Mandril número 6, 7500. Y continuamos con el registro de la temperatura. Con la intersección del gradiente de temperatura estática. 150, 160, 170, 176. Y continuamos para la siguiente válvula. Trazamos una línea paralela al gradiente del casing, desfasada 10 psigs. Registramos el valor de la intersección de la línea horizontal con el gradiente fluyente, la línea verde. Y leemos la presión, ¿no? Sería 1000, 1100, 1140, 1150, 1150. Sí, 1150. Registramos esta presión, 1150. Agregamos el factor de seguridad del 10%. A partir de esta presión, trazamos la siguiente diagonal, 1265. Esta era 1150, 1200, 1265. Estaría por acá. A partir de ahí, la siguiente diagonal intersecta con el gradiente del casing y la línea horizontal, ¿no? Trazamos la línea horizontal para el siguiente mandril. El número 7.
Vamos a registrar cuál es su profundidad. Mandril número 7, 7500, 7750. A partir de acá, lo que se tiene que hacer es una consideración, ¿no? Porque si seguimos trazando y seguimos trazando, cada vez la diagonal se va a hacer más pequeña y el espacio también se va a reducir, pero vamos a poder tener muchas válvulas, ¿no? Porque va a ser más pequeño, más pequeño, más pequeño, y si somos muy minuciosos vamos a poder tener muchas válvulas. Y ya cuando la distancia entre los mandriles es muy pequeña, nos resulta práctico poder instalar mandriles a distancias tan pequeñas. Tenemos un límite establecido de acuerdo a la teoría que nos dice que la distancia mínima entre mandriles debería ser de 450 pies. ¿Podemos leer lo que está en este recuadro, por favor, Yana? Se debe considerar que si no se alcanza el punto más profundo de inyección, se reduce el caudal del pozo. ¿Eso verdad, Inge? Sí, eso está bien. Se puede diseñar un nuevo espaciamiento, pero serían muy cercanos y deja de ser práctico. En general, el mínimo espacio es de 450 pies. En pozos con alta productividad pueden estar más cerca. De forma alternativa, se puede reducir FS. Sí, el factor de seguridad. Está bien. El mínimo espacio, este es el dato que ahora vamos a utilizar. El mínimo espacio en general que se debe tener entre uno y otro mandril son 450 pies. Vemos de nuestro diseño entre el mandril 3, mandril 4, mandril 5, mandril 6, el espacio que existe. Por ejemplo, entre el primer mandril y el segundo mandril podemos hacer acá la diferencia. Una distancia de 1750, pero ya en los mandriles siguientes, entre el tercero y el cuarto, entre el segundo y el tercero, una distancia de 1400. Entre el cuarto y el tercero, una distancia de 1100, ¿no? La distancia entre los mandriles va reduciendo. Entre el quinto y el cuarto, una distancia de 640. Entre el sexto y el quinto, sexto y quinto, la distancia es de 400 pies. Y entre el séptimo y el sexto, la distancia es de 250 pies. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Que esta distancia en general debería mantenerse como un mínimo de 450, ya que si la distancia es menor entre uno y otro mandril, como en este caso, por ejemplo, entre el 6 y el 7, tenemos una distancia de 250 pies, ya no es práctico, ¿no? Es decir, la aplicación de este último mandril no genera mucho efecto en el diseño global. No afecta demasiado en el diseño global incluir o no este siguiente mandril, porque la distancia es cada vez más pequeña y en este caso es menor a los 450 PSI, menor a los 450 pies. Entonces lo que debemos considerar también al ir haciendo el diseño para determinar la cantidad de válvulas que vamos a utilizar es poder relacionar la distancia entre uno y otro mandril para poder definir dónde vamos a detener nuestro diseño, ¿no? En el caso de los números de válvulas. Para definir la cantidad de válvulas que se van a utilizar, debo establecer o manejarme en este rango de los 450 pies. Si la distancia entre las válvulas es menor a los 450 pies, la válvula siguiente ya no la tengo que utilizar. Entre las 5 y las 6, la distancia aproximadamente es de 400 pies, ¿no? Y este valor de distancia entre una y otra lo vamos a considerar como aceptable, dado que por el mismo diseño es posible que tengamos una variación, ¿no? Por el mismo diseño que es gráfico, podríamos tener un margen de error alrededor de los 450. Pero ya entre las 6 y las 7 vemos que la distancia es de 250. Como es una distancia tan pequeña y es menor
a lo que nos recomienda la teoría de 450 pies, esta última válvula ya no la voy a incluir, porque tiene una distancia menor a los 450. En este caso, como les digo, si bien entre las 5 y las 7, entre las 5 y las 6, la distancia también es menor a los 450, estamos con 400, podríamos todavía incluirla porque va a existir errores al poder realizar la gráfica de forma manual o al hacer el diseño de forma gráfica. Entonces esta válvula sí la voy a incluir como la última válvula, la sexta. La siguiente ya no, porque la distancia entre la válvula anterior y la siguiente es menor a los 450, es de 250 PSIGs, 250 pies, ¿no? Por lo tanto, esa la voy a descartar. Como estamos descartando el mandril 7, lo voy a borrar por la distancia que existe y mi diseño va a contar con 6 válvulas. Lo que nos indica la teoría es que la profundidad a la que nosotros deberíamos llegar es esta profundidad, ¿no? En este punto hemos dicho que es el punto máximo donde podemos inyectar gas, o la profundidad máxima a la que se puede inyectar gas. Y lo que se buscaría con el diseño es poder tener un mandril instalado a esta profundidad. Pero, como en este caso solamente hemos llegado a 6 válvulas, ¿qué significa? Significa que el caudal que se esperaba producir de los 2000 barriles por día que teníamos en el enunciado, no vamos a llegar a producir ese caudal. Vamos a producir menos de los 2000 barriles por día porque no tenemos los mandriles instalados hasta esta profundidad. Lo ideal sería que lleguemos hasta este punto de profundidad en el diseño. Pero como hemos visto por las distancias entre mandriles, no podemos llegar hasta este punto. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Significa que en lugar de producir los 2000 barriles, que es lo que se esperaba, vamos a producir un poco menos. Ahora, lo que se podría hacer para corregir esto o para mejorar el diseño y poder llegar hasta ese punto de intersección es que podemos tal vez cambiar el factor de seguridad, ¿no? Se puede variar el factor de seguridad que se ha considerado para el punto de partida de la siguiente diagonal, y eso puede hacer que alcancemos una mayor profundidad y lleguemos quizás a una profundidad cercana al punto de intersección entre el gradiente fluyente y el gradiente del casing. Inge, Sí, adelante. Sin querer hecho sin factor de seguridad y he llegado hasta 8500 para el mandril 5. Ya. Recién me estoy dando cuenta que me olvidó el factor de seguridad. Ya. El factor de seguridad es importante considerarlo, pero tal vez se podría reducir para que pueda llegar a una mayor profundidad. El reducir el factor de seguridad depende mucho de la confiabilidad que tenga la curva de gradiente que se ha utilizado, ¿no? O estas gráficas de gradiente de presión. Esto ya mucho depende también de la experiencia que tenga la persona que diseña. Para nuestro caso, vamos a mantenernos en estos en este 10% de factor de seguridad para que tengamos unos resultados uniformes, ¿no? Pero valga hacer notar que podemos cambiarlo y depende de la confiabilidad de las curvas de gradiente que estemos utilizando. Eso, entonces, tome en cuenta que debemos utilizar en nuestros ejercicios el factor de seguridad. Bien, una vez que tenemos ya determinadas la cantidad de válvulas y mandriles que se van a utilizar, tenemos la temperatura, vamos a determinar otros parámetros para el diseño, ¿no? Si recuerdan, hemos visto en el anterior capítulo también
presiones de apertura de las válvulas, presiones de cierre de las válvulas, presión de producción, TRO, el spread y otros parámetros más, parámetros de operación de las válvulas, de cada una de estas válvulas. Es lo siguiente que se debe hacer. Acá tenemos el valor de la relación geométrica de las válvulas, ¿no? Que es R, 0.201, que es un dato que nos sirve para determinar presiones de apertura y cierre de válvulas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez que tenemos registradas la profundidad, la temperatura, vamos a incluir en la tabla el factor de corrección de temperatura, el valor de R, la presión de producción, presión de cierre, presión de inyección para la apertura, presión del domo prima y finalmente el TRO. Con esta tabla completa ya tendríamos el diseño. Vayamos paso a paso entonces. Teníamos esta tabla de nuestro diseño. Voy a borrar esta columna, ya no lo vamos a utilizar. Y en la siguiente columna registramos el factor de corrección de temperatura, que si recuerdan lo hemos visto en el capítulo 6. Lo voy a abrir y es una tabla que nos muestra para cada temperatura cuál sería su factor de corrección para relacionar la temperatura en fondo con la temperatura en superficie, ¿no? Que es esta tabla. Corrección de temperatura, factor de corrección de temperatura para nitrógeno, para válvulas que tienen carga de nitrógeno. Para cada temperatura se tiene un factor de corrección. Vamos a registrar entonces estos datos. 108 tendrá su factor de corrección. Buscamos acá 108, aquí está, temperatura 108, factor de corrección 0.903. La siguiente temperatura 131, su factor de corrección 131, factor de corrección 0.863. Cada una 148, buscamos en la tabla 148, factor de corrección 0.836. Temperatura 162, factor de corrección 0.814. 0.814. Siguiente temperatura 171, buscamos 171, 0.801. Siguiente temperatura es de 176, factor de corrección 0.794. Una vez que tenemos el factor de corrección de temperatura, vamos a registrar el valor de R. El valor de R. El valor de R es la constante geométrica de la válvula y en el enunciado nos indicaba que R es igual a 0.201. Lo vamos a ver. La constante geométrica de las válvulas 0.201. Y ver que esta constante geométrica va a ser la misma para todas las válvulas, R. El siguiente valor que debemos registrar es la presión de producción. Recordemos, en las válvulas va a haber una presión de inyección y una presión de producción. Asumamos que este es el mandril, la válvula, el casing. La presión que está dentro de la tubería es la presión de producción y por fuera la presión que vamos a tener en el casing es la presión de inyección. Para determinar la presión de producción también la podemos encontrar de forma gráfica. Voy a ampliar esta imagen. La presión de producción es la intersección entre la línea horizontal y la diagonal para la siguiente válvula. Esa es la presión de producción, entre la línea horizontal y donde parte la diagonal para la siguiente válvula.
que si recuerdan es esta presión, ¿no? Donde nosotros hemos calculado un factor de seguridad del 10% y hemos ido identificando a partir de qué punto tiene que dirigirse la diagonal para poder hacer la siguiente línea a partir de acá. Esta es la presión de producción. Este punto es presión de producción para cada una de las válvulas. Este es la presión de producción y lo mismo para cada válvula. Y este punto, les repito, es la presión que nosotros ya hemos tabulado con el factor de seguridad del 10%. Lo que voy a hacer es que ya tengo registradas estas presiones. Lo único que vamos a hacer es cambiar el nombre a la presión de producción. Y el otro dato que debemos registrar es la presión de inyección para la apertura de la válvula. Ya tenemos la presión de producción, presión de inyección para la apertura, PIO. Presión de inyección para la apertura. Esta presión también la obtenemos de la gráfica registrando el punto de intersección de la diagonal con la línea horizontal, ¿no? Este punto. La diagonal con la horizontal. Este para la primera, para la segunda, para la tercera y lo mismo para cada válvula. Una lectura de la gráfica. Veamos entonces este valor. Esto sí lo tenemos que leer de nuestras gráficas. De la primera válvula vamos a trazar una línea vertical. La intersección de esta diagonal con la línea horizontal. Para la primera válvula sería 1100, 200, 1280. La presión está en PCIG. Para la siguiente válvula, lo mismo, la intersección de la diagonal con la presión del casing, en este caso con la que se ha desfasado 10 PCIGs, ¿no? Esta diagonal con la línea horizontal. Veamos 1100, 200, 300, 1310. Lo mismo para las siguientes válvulas. Para la tercera, mandril 3, la intersección de la diagonal con la horizontal es este punto y leemos cuánto será la presión. 1100, 200, 300, 1340. Para el siguiente mandril 4, este punto de intersección, 1100, 200, 300, 1360, 1355, ¿no? Hasta llegar al último mandril. La siguiente intersección, 100, 200, 300, 1360. Y para 7500, para la última válvula, 100, 200, 300, 1370. Tenemos entonces registrada la profundidad, temperatura, presión de producción, el factor de corrección de temperatura, R y la presión de apertura de la válvula. A partir de aquí tenemos que determinar la presión del domo, que es igual a la presión de cierre, que está en PCIGs también. Y el TRU, Test Rack Opening, ¿no? Que es la presión de apertura a condiciones de superficie.
Para poder determinar el TRO necesitamos PD'. En PCIG. En PCIG. Veamos paso a paso entonces. Presión del domo o la presión de cierre de las válvulas las determinamos mediante una ecuación. Hemos visto ya las ecuaciones para el diseño de las válvulas gas lift, para las condiciones de operación de las válvulas gas lift, y la presión del domo la calculamos mediante esta ecuación. El domo es igual a la presión de inyección para la apertura de la válvula por 1 menos R más la presión de producción por R. Tenemos todos los datos, tenemos presión de inyección para la apertura, tenemos R y tenemos la presión de producción. Podemos calcularlo entonces. Presión de inyección para la apertura por 1 menos R más la presión de producción por R. Presión de inyección, 1 menos R, presión de producción por R. Y esta misma fórmula se repite para las siguientes válvulas. Presión de cierre para la primera, 1124,426. Para la segunda, 1194,827. Y vamos obteniendo los resultados para cada una de las válvulas. Para calcular el TRO, veamos la ecuación. Necesitamos PD', que es la presión del domo de la válvula a condiciones de superficie, PD' sobre 1 menos R. Si recordamos el anterior capítulo, PD' lo calculamos multiplicando la presión del domo por el factor de corrección de temperatura. PD' se calcula multiplicando la presión del domo por la corrección de temperatura. Y tenemos ya estos dos datos, presión del domo y corrección de temperatura. Presión del domo por el factor de corrección de temperatura, CT. Nuevamente multiplicamos para PD', presión del domo por CT. El factor de corrección de temperatura. Y copiamos la ecuación. Y por último, determinamos el TRO mediante esta ecuación. PD' sobre 1 menos R. Va a ser igual a PD' sobre 1 menos R. Teniendo todos los datos, solamente nos queda calcularlos y ya tenemos el TRO. Ya esta tabla nos da el diseño del sistema gas lift. ¿Cuántas válvulas vamos a utilizar? ¿A qué profundidad van a estar? ¿Cuál va a ser su temperatura de operación? ¿Cuál es la presión de producción? ¿Cuál es la presión de inyección para la apertura? ¿Su presión de cierre? Y la presión con la que esta válvula debe ser probada en superficie. ¿Alguna consulta hasta acá? Con esto concluye el ejercicio. Bien, si no hay consultas, para las horas asincrónicas tenemos asignado este ejercicio que nos dice realizar el diseño de un sistema gas lift continuo a partir de los siguientes datos. Los datos ya corresponden a otro enunciado. Tenemos un diámetro de tubería de 4,5 pulgadas, la desviación es un pozo vertical, el caudal objetivo 6.000 barriles por día. Y con estos datos debemos hacer el diseño gas lift
incluyendo la gráfica y la tabla como resultados del diseño. Esto está asignado para las horas asincrónicas. Pueden tomar una captura de pantalla, igual se las voy a compartir y lo voy a asignar enseguida como tarea para que lo puedan cargar según el plan de clases hasta la siguiente semana, hasta el día martes. Perdón, miércoles, hasta el día miércoles. ¿No? Ya lo tienen en el chat, el enunciado. Y la recomendación para este ejercicio es que busquen la curva de gradiente que se ajuste a los datos del ejercicio. Nosotros hemos trabajado con curvas de gradiente para el paso 4, ¿no? Si recuerdan, vamos a ver el paso 4. Para el paso 4, sí. Sí, este es el paso 4. A partir de esta profundidad o esta presión fluyente en fondo, presión de fondo fluyente, tenemos que seleccionar una curva de gradiente y determinar cuál será la profundidad para generar esta otra línea, que es el gradiente fluyente. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar la curva de gradiente adecuada para este ejercicio, ¿no? Necesitamos la curva de gradiente que sea adecuada al ejercicio. Nosotros hemos trabajado con una curva de gradiente en el ejemplo, pero esa curva era para estos datos. Como les mencionaba, hay curvas para cada caudal, para cada diámetro, entonces deben buscar y escoger la curva que más se asemeje a los datos de este ejercicio que tienen como práctica. Y con esa curva de gradiente trabajar, ¿no? ¿Qué datos necesitamos para la curva de gradiente? Diámetro de tubería, caudal, corte de agua, gravedad específica del agua, del petróleo y del gas. Estos son los datos más importantes que debemos buscar y que deben coincidir con la curva de gradiente que necesitamos. Y ya a partir de eso, seleccionando la curva adecuada, ya pueden trabajar de forma similar al ejercicio que hemos hecho como ejemplo. ¿Alguna consulta? Ninguna ahí. Bien, está bien. Concluimos entonces con esto la clase. Les dejo el ejercicio. Igual cualquier consulta pueden escribirla por el chat. Mejor si lo hacen con anticipación para que lo podamos ir resolviendo con tiempo. Y el enunciado ya lo tienen en el chat y ahora lo voy a cargar como tarea también. Bien, buenos días. Hasta luego. Hasta luego, Angelita. Gracias. Gracias, hasta luego.